Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver un western extraño, atípico. Se llama La última caza. Está dirigido por Richard Brooks y es un western de la Metro-Goldwyn-Mayer, tan atípico como que fue quizá la película de menos recaudación de la Metro en los años 50 y prácticamente en todo el mundo. ¿Motivo? Pues que para tratar de hablar del genocidio que hicieron con los bisontes en Estados Unidos, aquí la Metro-Goldwyn-Mayer, por medio de unas gestiones de su productor entonces y gran magnate, Grant Dorsey, logró que le dejaran filmar la matanza, por así decirlo, de verdaderos búfalos. No era una matanza porque se trataba de hembras ya muy mayores y a punto de morir, y que llamaban a cazadores especializados, naturalmente, llamados por el gobierno, y que disparaban y que los mataban. Aquí se colocaban tanto Robert Taylor como Stewart Granger, pero justo debajo de ellos, de donde disparaban, a medio metro, estaban los tiradores profesionales y disparaban de tal forma que parecía que lo hacían los actores. Bueno, eso realmente es terrible, porque tenemos la sensación cierta de asistir a un espectáculo que no nos gusta mucho. Pero lo curioso es que si en Estados Unidos había, por ejemplo, 2,5 millones de cazadores, no fue ninguno tampoco, ni los aficionados a la caza en Europa, en ningún sitio. Hay como un sentimiento de culpa que está clarísimo. El western es un western, yo creo que magnífico, no ya crepuscular, sino terriblemente crepuscular, de Richard Brooks, donde están parte de las cosas que él siempre le han fascinado. Tiene un reparto espléndido. La película la iban a haber hecho, aquí lo tengo yo apuntado, Gregory Peck y Montgomery Clift en los papeles principales. No se llegó en principio a un acuerdo, pero la Metro quería utilizar a Robert Taylor y a Stewart Granger porque hacía muy poco tiempo habían hecho Todos los hermanos eran valientes, que había sido uno de los grandes éxitos del año. Y entonces aquí cambiaron los personajes. El malo era el bueno y el bueno era el malo. Pero claro, ver a un tipo como Robert Taylor, vestido de negro, sádico, todo eso. Entonces se fueron uniendo una serie de desastres para que esta película no se viera, e incluso hasta el día de hoy se ha visto muy poquito y se ha reestrenado apenas nada en ningún país. Y yo creo que es un western especial. Estamos en los años 50, los westerns son todo ya, hasta incluso psicológicos. Entonces, en este año se hacen unos westerns muy curiosos. Jubal, con problemas también casi de psiquiatría, de Delmer Days. Se hace naturalmente Centauros del Desierto, con el que esta película tiene mucho que ver, pero a bastantes niveles. El racismo tiene mucho que ver, hasta parte de la música que se utiliza. Seven Men from Now, la película. Tenemos aquí un especialista en western, que es Eduardo Torres Dulce. Muy buenas noches, don Eduardo. José Luis, buenas noches. Veo que has leído hasta la película, la última. Es especial, es un western muy curioso. Pues tú lo has dicho, es una película maldita. Además. Es una película maldita. Prácticamente hasta que empecé a preparar este programa, yo la película confieso que no la había visto jamás. Se te escapan entre los dedos, la van a poner en televisión. O sea, ha habido muy poquitos pases, o en la Filmoteca, o en algún sitio, o en algún canal. Es una película que, por las razones que sean, y tú las has expuesto muy bien, es realmente muy difícil de ver. Es una película muy de Richard Brooks. El que haya visto cualquier película de Richard Brooks, como tú has indicado, verá que están todos los temas. Hay un guión muy literario, en el mejor sentido de la expresión. Hay personajes muy controvertidos psicológicamente. Él adaptó, yo creo que con desigual fortuna, pero es una película que yo creo que se mantiene bastante bien con lo que pudiera parecer en contra de Lord Jim. Adaptar a Joseph Conrad es quizás una de las tareas más difíciles de un adaptador de una película, y está la capacidad de transmitir ideas a través de personajes y a través de diálogos. Brooks no es un artista especialmente visual. Es cierto que la película tiene muchísimos puntos en contacto, y tú también los has indicado, con Centauros del Desierto, pero la visión de Ford es completamente distinta a la de Brooks. Ford es un poeta y Richard Brooks es un hombre de literatura, que viene del periodismo, que le interesa mucho la literatura, que interesa sobre todo la forma de expresión. Aquí los espectadores van a oír unos diálogos estupendos, magníficos, pero no tienen esa cualidad de látigo restallante de los diálogos del oeste, sino el pozo de una significación literaria, de una trascendencia de tipo psicológico. Este es un western, como tú dices, de los años 50, crepuscular, con los personajes nada positivos, sobre todo el personaje de Robert Taylor, que es un personaje inesperado,
malvado, no porque no haya habido malvados en la historia del western, naturalmente, eso es parte de la imaginería del western, sino porque este malvado es el protagonista y porque es un malvado sin concesiones. Yo estoy seguro que este tipo de malvado que encarna Robert Taylor aquí, un malvado cínico, ultracapitalista, racista, con problemas psicológicos que poco a poco se van apoderando de él, habrá un momento en que confundirá una Machontes ruendosa tormenta otoñal. Bueno, pues este personaje le habría gustado mucho a Hitchcock porque está a la altura del bueno, en este caso Stuart Granger. Como tú dices, resulta difícil, creíble, quizás para un espectador, pero a los espectadores jóvenes y la mayor parte de la gente que no recuerda a Robert Taylor, por cierto, de ideología muy ultraderechista también, dicho sea de paso, pues se encontrarán sorprendidos por la gran performance, la gran interpretación que hacen los dos. Hay un buen duelo de actores, existiendo una química muy especial. Hay personajes también muy interesantes, como el del indio que quiere dejar de ser indio, pero a su vez es una especie de mestizo, el papel que hace Russ Tamblyn, o el personaje del viejo pionero clásico en las películas del oeste que hace Lloyd Nolan, un personaje también extraño porque tiene una pata de palo. La película, además, visualmente es muy hermosa, comienza los títulos de crédito con un cuadro, creo que es de Frederick Remington, y luego el tono de la película de la fotografía de Russell Harlan, que era uno de los fotógrafos habituales de Howard Hawks, pues le da el empaste de ese paso de las estaciones, ese momento clásico. Además, y ya con esto quiero concluir, la película se hace en un momento determinado muy insoportable. Probablemente, lo digo no en el sentido de que no se pueda ver la película, todo lo contrario, pero moralmente muy insoportable, y no ya por la negrura del personaje de Robert Taylor, sino quizás porque a este momento ver la matanza indiscriminada de unos animales que forman parte del paisaje moral de un país, que dan lugar a comidas, en definitiva la desaparición. Hay dos secuencias literalmente de asesinato de bisontes, porque lo explican además bien y parece que era cierto. Si matabas al jefe de la manada, los demás se quedaban quietos y era una ejecución masiva, que es casi una secuencia tipo Auschwitz, con los pobres bisontes siendo absolutamente masacrados. Y la verdad es que cuando estás viendo la película resulta difícil de soportar la forma en que lo rueda Brooks, muy deliberadamente cruel. Brooks, de todas formas, tiene dos westerns muy estimables. Hay uno que a mí me encanta, que probablemente una de sus mejores películas, que es Los Profesionales, la película que he visto recientemente y que tiene una alegría de vivir, una apuesta por la rebeldía ciertamente notable, y Muerde la bala, que es quizás más espectacular, más circense en el mejor sentido de la expresión, pero que también tiene unos momentos de vigor físico ciertamente notable. Yo creo que es una gran oportunidad para ver una película de Richard Brooks, siempre muy bien escrita, muy bien actuada, muy correctamente filmada, y luego sobre todo porque van a encontrar unos personajes y unos temas, el tema de la honorabilidad moral, de la apuesta moral por hacer un trabajo, esto sería casi los antiprofesionales, porque el personaje de Robert Taylor es quizás uno de los más antiprofesionales en el sentido de la expresión, porque solo tiene un objetivo en la vida, que es hacer el mal. Muy bien, muchas gracias. Mi orden sería...